Continuando en la sección de confiabilidad de bombas centrífugas, es importante destacar que hay cuatro secciones dentro de una curva de cabezal versus caudal altura, también conocida como cabezal y caudal. Están relacionadas cuatro zonas: la zona llamada A, B, C y preferida. La zona A normalmente es una situación donde el flujo de la bomba es tan pequeño que se considera que la bomba es demasiado grande. Esto genera exceso de calor, genera vibraciones por ese incremento de temperatura de cavitación, y hay una muy baja eficiencia, ¿no? El rendimiento es muy bajo. La bomba, por lo tanto, es demasiado grande para lo que se requiere y va a ser una bomba muy problemática de muy baja confiabilidad. La zona B se considera una zona donde, aun cuando la confiabilidad es un poco mejor que la zona A, sigue siendo una bomba sobredimensionada. Se recomienda aquí usar los menores diámetros posibles, ya que en la medida que el diámetro sea menor, el punto de mejor eficiencia se va corriendo hacia la izquierda. Pero eso no indica que la bomba esté adecuada, ¿no? Por lo tanto, estamos diciendo sigue siendo una bomba sobredimensionada. Se recomienda entonces usar líneas de retorno, líneas de recirculación, de manera que tienes que hacer un gasto de energía innecesario nada más para subir la presión, para devolver la succión, a fin de que entonces ese flujo que está operando del proceso se le sume el flujo que está recirculando y da como un flujo total, pues para que entre dentro del rango de la zona preferida, lo cual es una baja eficiencia, vibración y poca confiabilidad en la bomba. Luego está la zona C, que es una zona que tienes un exceso de flujo, se alcanzan niveles muy cercanos al nivel sónico, digamos, velocidades demasiado altas que termodinámicamente y mecánicamente no son compatibles con la tecnología de la bomba o el diseño límite de la bomba. Por lo tanto, se considera una bomba muy chica, va a tener problemas de vibración, va a tener problemas de cavitación por el exceso de velocidad, causa vaporización también y el ruido y vibración consecuente. Igualmente las cargas radiales y axiales, como están fuera del rango de diseño, pues también son muy altas, causan daño en los sellos y en los cojinetes. Y finalmente la zona preferida, que viene siendo la zona de máxima eficiencia, la mejor zona, la zona para la cual la ingeniería se hizo para ese modelo específico y tamaño de impulsor de bomba y de velocidad de operación. Por lo tanto, es el punto donde quisiéramos siempre estar operando, ¿no? Y dar una mayor eficiencia y mayor confiabilidad, ¿no? Como tal, vemos aquí una curva que nos permite evaluar, ¿no? La confiabilidad versus la curva de cabezal y flujo. Si vemos la curva de cabezal y flujo, tiene solo una sección, si se quiere, corta, que es donde está la mejor confiabilidad. Mientras más alta es esta curva de confiabilidad, mejor es la operación de la bomba. Como vemos, valores entre el -10 y el +5% del punto, o sea, siendo cero el punto de mejor eficiencia, que es el Best Efficiency Point que se muestra aquí. Si estás dentro de este rango del -10 +5, la bomba tiene una alta durabilidad, tiene un nivel de confiabilidad muy alto y las probabilidades de tener un tiempo entre fallas lo más alargado posible. En la medida que bajamos y tenemos un tiempo entre fallas que se puede reducir a la mitad inclusive o menos, ya estamos entrando en otro rango. Si los rangos están entre el -20 y el +10, pues esos son los valores por debajo de ellos, que significaría que estemos del lado izquierdo o del lado derecho. La bomba sería ya poco confiable, ya que merma a más de la mitad de su tiempo de vida útil, nada más por el simple hecho de estar alejado, pues estos valores, ¿no? Del 10 al 20 o del 5 al 10 en exceso de flujo. ¿Qué pasa en esta área, en estas secciones? Pues como vemos, empiezan a haber problemas porque se acorta la vida útil o es más baja la vida de los cojinetes y de los sellos a partir de valores por debajo de este rango de -20 +10, o hay problemas de cavitación, ¿no? Igual pasa cuando el flujo es bajo, este flujo alto, en el caso de flujo bajo, empieza la recirculación de la succión y de la descarga. Ya a niveles donde la vida se puede acortar tanto como que es una décima parte del valor del tiempo promedio entre falla más adecuado para el diseño de esa bomba. Estamos hablando que se merman de varios años, de 3, 4, 5 años, a probablemente menos de un año o 6 meses de vida.
es que estamos entonces operando afuera del área de -30 más 15% del punto de mejor eficiencia. ¿Qué sucede allí? Bueno, ya tenemos pues totalmente alto flujo, problemas de cavitación y daños en gabinete y sello muy importantes, y ya tenemos inclusive aquí daños en los impulsores, porque la vida del impulsor se reduce por la cavitación. Hay muy baja vida también en los cojinetes y sellos y el flujo cada vez es más a la izquierda, y hay muchos más problemas de cavitación y de elevación de temperatura, ¿no? Así como pues muy baja vida de la sello y de los cojinetes. Mientras más cercano esté al punto de flujo cero, que es el flujo de Chutov, que sería el punto de cero flujo, pues inmediatamente la bomba se puede atascar y totalmente romper en cuestión de minutos, ¿no? O sea, es totalmente indeseable mantenerse operando pues en estos rangos de que la falla es inminente. En la medida que nos alejemos y nos acerquemos al punto de mejor eficiencia, evitaremos todos estos problemas que ya comentamos, o si está por arriba, igual con estos parámetros. Aquí tenemos un ejemplo o una ecuación que nos permite visualizar, por ejemplo, qué pasa cuando cada vez el flujo se va reduciendo, ¿no? A la medida que el flujo se reduce, la eficiencia se merma bastante, el cabezal es mayor, hay más energía potencial, pero la energía cinética prácticamente se vuelve muy pequeña, y esto lo que hace es que el producto se agite, se agite y hace que la temperatura del producto suba exponencialmente, haciendo que se vaporice y se haya cavitación, ¿no? Y ese incremento de temperatura puede ser tan exponencial hasta llegar a niveles que prácticamente todo el líquido se vuelve gas y se atasca la bomba, porque obviamente ya no hay líquido, sino puro gas en el área de los impulsores. La ecuación que aplica es la que vemos aquí en función del cabezal y del calor específico a presión constante y de la conversión de unidades, ¿no? El factor de conversión. Tenemos otra ecuación que también asocia, pero ya no solo a la cabezal, sino también asocia a la potencia al freno, que vendría siendo la potencia que requiere el impulsor de energía para poder mover el impulsor y alcanzar las condiciones de presión y flujo. Multiplica por 100 menos la eficiencia de la bomba. Esto a su vez se multiplica por un factor 0.707 por 60, que es conversión de unidades. Luego viene dividido todo esto entre los galones, que es el flujo en función de galones por minuto, multiplicado por un factor de 833 por la gravedad específica, por el calor específico a presión constante. Aplicando esto en una curva real de un equipo con flujo y condiciones de presión establecidas, se puede ver que los incrementos de temperatura, en la medida que el flujo merma por debajo del 10% del flujo de mejor eficiencia, ya estamos viendo que la tendencia es que los valores superan los 100 grados Fahrenheit y pueden llegar inclusive a ser del orden de los 500 grados Fahrenheit, lo cual inmediatamente todo el líquido se ha vaporizado y se ha vuelto, la bomba trabaja totalmente en seco, lo cual hace que la dilatación térmica entre las partes, las holguras tan pequeñas que hay, hacen que se incrementen los tamaños de las partes y hace que rocen. Y esto hace que se ataque, ¿no?, la bomba. Por lo tanto, se producen fallas catastróficas, fallas severas. Un ejemplo de cómo cómo visualizamos las curvas, dependiendo las curvas de cabezal contra flujo, dependiendo de qué tan ancho o qué tan inclinados son los álabes, o cuando los números de los álabes los incrementamos, o qué tendencia lleva la forma de la curva. Como vemos, cuando un impulsor es más ancho, la curva es más aplanada, ya que tienes más capacidad de manejo de flujo, y a mayor flujo no hay pérdidas asociadas a las paredes entre el líquido y la pared del impulsor. Cuando las paredes están muy cercanas, muy pegadas unas a otras, lo cual quiere decir que el impulsor es muy angosto, pues la tendencia es que merma demasiado la energía potencial a medida que se va aumentando la energía cinética o el caudal de la bomba. En el caso de las inclinaciones, mientras más ángulo de curvatura tiene, este gira en sentido antihorario, por ejemplo, ¿no? Y el sentido antihorario obviamente es el sentido de operación en este caso.
En esa medida, mientras menor es el grado de inclinación de curvatura, más plana es la curva, lo cual es más deseable porque implica que yo puedo mantener a mis flujos altos todavía la diferencial de presión adecuada. Pero mientras más curvatura tiene o más inclinación hay, inmediatamente la tendencia es a mermar, ¿no? El cabezal con el flujo. Finalmente, el número de álabes, mientras más álabes tenga, manteniendo el mismo grado de ángulo de inclinación entre un impulsor y otro, pues más álabes implica, puedo mantener altos flujos, puedo mantener mi diferencial de presión, que es lo más deseable, pero mientras menos impulsores tenga, mientras menos álabes tenga, por ejemplo, de 6 reduzco a 3, vemos cómo cambia bruscamente el comportamiento de la curva, ya que hay menos caudal o menos energía cinética en la medida que digamos, en la medida que hay mayor energía cinética, hay menos energía potencial que pueda ser aprovechada por la bomba, lo cual hace que también sea menos, tenga rendimientos más bajos. Entonces, lo ideal está arriba, lo menos ideal está abajo, pero bueno, es lo que permiten los diseños. Esto muchas veces no está limitado por la selección de la bomba, sino por la correcta escogencia del tipo de impulsor para el servicio que se quiere. Aquí tenemos la aplicación de las leyes de afinidad o de semejanza. Vemos que están en función de las velocidades y en función de los parámetros de diámetro. O sea, si yo quiero incrementar la velocidad en una bomba o reducirla, o quiero a su vez incrementar o reducir el diámetro de un impulsor, esto va a tener efectos sobre el cabezal y sobre la potencia, inclusive sobre el flujo, si hay un cambio en velocidad, ¿no? ¿Y cómo me afecta? Bueno, es a través de lo que llamamos leyes de afinidad. Entonces, ¿qué sucede? Que a medida que yo cambio mi parámetro de velocidad, de forma lineal también cambia el flujo. Más velocidad implica más flujo en la misma proporción. Cosa contraria pasa con el cabezal, que en la medida que yo hago ese mismo cambio, el efecto sobre el cabezal es de tipo forma cuadrática, digamos, en forma parabólica, que viene siendo de una relación de un medio, de exponencial a un medio. Y en el caso del cambio en la velocidad, en potencia se triplica, ¿no? Es al cubo, significa que el aumento de potencia, solo por incrementar la velocidad de S1 a S2, la potencia se incrementa en un grado cúbico, digamos, se magnifica elevado a la 3, a la potencia cúbica, lo que es el requerimiento de potencia. Por lo tanto, cualquier pequeño cambio de velocidad implica un alto cambio de potencia. Si ahora no lo vemos desde el punto de vista de velocidad, sino de diámetro, pues pasa algo similar en el sentido de que cambiando el diámetro del impulsor, o sea, yendo de un diámetro más grande a uno más pequeño, el flujo merma en la misma cantidad, en la misma proporción de forma lineal, se reduce el flujo. Si el diámetro aumenta, pues en la misma proporción aumenta el flujo de forma lineal, cosa que en el caso del cabezal, pues cambia en función del factor de exponencial de un medio. Y en el caso de la potencia se triplica. Si el diámetro del impulsor se aumenta unos milímetros como tal, pues en potencia se aumenta la exponencial cúbica de ese cambio en diámetro en milímetros, ¿no? Entonces, esos datos hacen que cualquier cambio en diámetro, pues afecte bastante significativamente la potencia, ¿no? Entonces, eso implica, pues, es como leyes de afinidad, pues son formas de poder solventar en una situación dada, si yo puedo modificar diámetro o velocidad, cómo me afecta, ¿no? En los parámetros de flujo, cabezal y potencia. Y aquí tenemos una curva final de cómo es la variación del desempeño de una bomba en función de las diferentes velocidades, ¿no? Por ejemplo, si mi bomba yo la seleccioné para 1800 revoluciones, se supone estaría operando en esta curva dentro de cabezal contra flujo, y el área verde pues estaría, si el punto de mejor eficiencia en 1800 es pues tendríamos una condición de flujo BEP o de mejor eficiencia que está en el orden de los cerca de los 400 galones. Si por alguna razón reduzco la velocidad,
de 1800 a 1300, ese mismo impulsor con ese mismo diámetro de misma característica quedaría operando en esta otra nueva curva. Y vemos que entonces el punto de mejor eficiencia se ve reducido significativamente, ¿no? En más de cerca de poco más de 60, 70 galones por minuto, lo cual haría que este sería el nuevo punto de máxima eficiencia. Igual pasa si yo la subo de 1800 a 2300, pues tendríamos el comportamiento de este otro lado. Por eso es toda esta zona verde, es lo indicativo de que estaremos trabajando en la zona de mayor confiabilidad de la bomba. En este caso, lo mismo sucede ya si no es por velocidad, sino por diámetro, pues tendríamos lo mismo, ¿no? Si yo cambio el diámetro de este diámetro a un diámetro menor, estaríamos en esta curva, pasa la misma situación que como si se estuviera reduciendo la velocidad. Lo mismo pasa si yo aumento el diámetro del impulsor, es como si estuviera aumentando la velocidad de la bomba y tendríamos lo mismo. El punto de eficiencia pues también se va desplazando hacia la derecha a medida que la cantidad de velocidad o de diámetro pues se va aumentando. Pero en exceso, estamos hablando por valores ya arriba del 110-120%, entramos en la zona roja, que es las velocidades sónicas cercanas a la velocidad sónica, que hace que las bombas presenten problemas de cavitación y de alta recirculación. En este caso, lo mismo sucede hacia el lado izquierdo cuando es bajo flujo. Esto es por alto flujo, esto sería en caso de bajo flujo. En la medida que el flujo sea cada vez más alejado de la zona de mejor eficiencia de la bomba, pues en esa misma medida tendremos más problemas de recirculación, de cavitación y de falla de sellos y de rodamientos, ¿no? Todo esto es negativo y merma significativamente la confiabilidad de la máquina. Con esto concluimos la sección de confiabilidad.